Hola, mi nombre es Irma Bontes y voy a continuar hoy con los microinformativos que hemos preparado para ustedes. Hoy les quiero hablar de los riesgos de las compensaciones sociales sin carácter salarial y de otras formas de prestación de servicios que permiten mejores compensaciones y sus riesgos. Ello en vista de que por la situación que se está viviendo, la mayoría de las empresas ha creado bonificaciones sociales de carácter no salarial para mejorar los ingresos de los trabajadores sin impactar los pasivos laborales. Sin embargo, estas bonificaciones sociales no están blindadas o no son contra todo riesgo. Les quiero hacer en principio tres consideraciones iniciales. La primera es que el 104 de la Ley Orgánica del Trabajo define qué es salario e incluye dentro de todos los conceptos que menciona a las gratificaciones, subsidios o facilidades que se le otorgan al trabajador para que obtenga bienes y servicios que le permitan tener unas mejores condiciones de vida. En segundo lugar, el artículo 111 de la misma ley dice que el salario debe ser suficiente. ¿Para qué? Para cubrir las necesidades de él y su familia. Y en tercer lugar, el 105 de la misma ley establece cuáles beneficios de forma excepcional no revisten carácter remunerativo. Entonces, si uno analiza las características del salario, es decir, la libre disponibilidad, la periodicidad, que es pagado con ocasión al trabajo, de exigibilidad inmediata, de estipulación teóricamente no discriminatoria, irrenunciable y suficiente, uno se da cuenta que la mayoría de esas bonificaciones sociales comparten por lo menos 4 de las 7 características que se prevén o se establecen para el salario. ¿Qué dice la norma sobre los beneficios que no tienen carácter remunerativo o no tienen carácter salarial? La norma en sí no define nada, sino enumera un grupo de beneficios. Y solo esos beneficios son los que teóricamente no pueden revestir carácter salarial. ¿Cuáles son? Las guarderías, el beneficio de alimentación, cualquiera que sea la modalidad que ustedes prevean, los reintegros importantes de gastos médicos, farmacéuticos y odontológicos, la ropa de trabajo, que son los uniformes, los útiles escolares y juguetes que normalmente se prevén en los convenios colectivos, las becas o pagos de curso de capacitación, formación o de especialización y los gastos funerarios. Fuera de estos gastos, la ley no prevé, ni el reglamento, no prevé ningún otro beneficio que no tenga carácter remunerativo. ¿Eso qué significa? Que estos bonos que se han creado, que son bono social, bono ayuda familiar, bono ayuda farmacéutica, pero sin que sea un reintegro de nada, bono de contingencia COVID-19, bueno, porque el trabajador vino, el que lo percibe, todos estos bonos tienen riesgo de ser considerados parte del salario. No importa el instrumento por el cual usted esté pagando ese beneficio. La gente tiene la tendencia a creer que porque lo pago a través de la tarjeta de alimentación, todo ticket, bonus, plata, etcétera, que porque lo pago por un método que fue creado para pagar el beneficio de alimentación ya no tiene carácter salarial y nada más lejos de eso. Porque si el dinero que usted paga por esos beneficios cubre las 4 características a las que le hice referencia, las 4 características principales, entonces es un salario, solo que lo paga por un método de pago o un medio de pago distinto a la nómina normal. Adicionalmente, hay otra particularidad que está sucediendo hoy, y es que las bonificaciones exceden con mucho el salario que el trabajador tiene previsto como básico. Y ninguna bonificación social puede ser superior al salario básico, ni siquiera las que están previstas en la ley. Es decir, yo no puedo prever que el beneficio de alimentación sea 5, 6, 7, 8 veces más alto que el salario básico, porque está cubriendo la característica indispensable o particular del salario, que es la suficiencia. Si el salario básico es insuficiente y la bonificación social es lo que cubre la suficiencia, le estamos dando otra característica salarial a ese bono social. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué riesgo tiene este? Y estoy hablando en este momento básicamente de las bonificaciones sociales. ¿Qué riesgo comporta o genera este tipo de bonificaciones? Y ya, por cierto, se están presentando. Bueno, la salarización, por supuesto, de los bonos para el pago de las liquidaciones y los impactos en los pasivos laborales, pero además en el retroactivo.
Es decir, si una persona gana 1.000.000 de bolívares, pero usted le paga en bonos sociales 4 millones, a los efectos de considerar su liquidación, la persona le va a solicitar que no sea 1.000.000, por supuesto, sino que sean los 5 millones. Ciertamente, en el micro pasado, en el micro referido a las compensaciones de los que se van y los que se quedan, hablamos de que la gente no se va hoy por lo que realmente corresponde, sino por lo que necesita. Pero son parámetros importantes que deben considerar, sobre todo porque este es un tipo de sistema que se está aplicando para dos nóminas, la nómina semanal y la nómina mensual. La nómina mensual con mucho mayor impacto que la nómina semanal. En segundo lugar, se encarecen las negociaciones. Todo el que vaya a negociar hoy quiere que se le integre en su salario estos bonos, pero no solo en su salario. Si tiene una inamovilidad de 2 años por fuero paternal o maternal y usted accede a pagarle los 2 años de salario, no son solo los 2 años de salario, sino son los 2 años de salario integrados por esas bonificaciones sociales que usted ha generado y que está creyendo que los protege. Y por supuesto, en diciembre, el pago de las vacaciones y de las utilidades. Si bien hoy la gente no se lo reclama, cuando corresponda a las vacaciones o cuando corresponde el pago de las utilidades y tengan un salario de 1.000.000 de bolívares, 800 bolívares, voy a hablar de un empleado de 3 millones de bolívares, pero una bonificación de 15, 16 millones de bolívares, de antemano le digo que va a tener reclamaciones, descontento y conflictividad porque no va a ser satisfactorio para el trabajador el concepto que usted le va a pagar. ¿Qué puede hacer? Bueno, lo primero, hay que asumir riesgo. En esta época hay que asumir riesgo porque la realidad es que uno debe tratar de mejorar los ingresos de los trabajadores sin que genere tanto daño a la liquidez de la empresa. Pero es sincero saber cuánto realmente le puede estar costando ese pasivo laboral. Entonces usted debe identificar sus cuentas, sincerarse y saber cuáles son sus riesgos numéricos de este tipo de implementación de bonos. En segundo lugar, yo les recomiendo que trate de emparejar salarios con bonos, es decir, no todo puede irse a través de las bonificaciones sociales. ¿Por qué? Porque la verdad es que generar ese impacto en el salario tampoco es tan grave en este momento por efecto de la devaluación, salvo que la distancia sea tan abismal que efectivamente, y tan desproporcional que efectivamente le genere mucho impacto. Pero si la distancia es tan abismal, el riesgo es mucho mayor. Así que a la larga va a tener la misma consecuencia. En tercer lugar, trate de utilizar subsidios que sean entendidos como herramientas de trabajo. A ver, hay otras fórmulas que usted puede utilizar para generar ingresos a los trabajadores sin riesgo o con menos riesgo. No voy a decir sin riesgo, sino con menos riesgo. Entre ellas están todas las que pueden sumar o entenderse como herramientas de trabajo. Es decir, transporte, traslado, gasto de gasolina, gasto de vehículos, todo aquello que no ingrese directamente al trabajador porque lo utiliza para trasladarse a la empresa, a la entidad, a prestar sus servicios, pero en sí le benefician porque le permiten no hacer gastos o erogaciones de su propio capital y además, por supuesto, mantener indexado el gasto que esta persona está teniendo por estas vías. Esa forma de subsidios le puede permitir a usted generar un mejor ingreso al trabajador con menor riesgo que los bonos sociales no explicados. Y otra fórmula que se utiliza mucho es otorgar beneficios en especie a los trabajadores. Sobre todo se utiliza con los alimentos. Y ya no se está discriminando tanto si es la nómina semanal o mensual, sino que se está otorgando a ambas nóminas. Es decir, la posibilidad de dar beneficios en especie todavía existe. En todo caso, cualquiera de las fórmulas que usted decida, bien porque desea asumir los riesgos manteniendo los bonos sociales, con los nombres que usted le quiera dar, o asumiendo nuevas fórmulas de ingresos a través de subsidios u otras vías, usted debe suscribir eso, o con el trabajador o con la organización sindical, porque la norma, el 105, es claro cuando dice que ninguno de los conceptos que allí prevé tendrán carácter salarial, salvo que en las convenciones o en los contratos se les dé
el carácter de salarial, pero se refiere a esos conceptos. Entonces, para usted garantizarse que el trabajador está claro y en que estos ingresos, estos beneficios o herramientas no tienen carácter salarial, debe suscribirlo con él, vía convenio individual o vía convenio avalado por el delegado o por la organización sindical que haga vida en su entidad de trabajo. Sobre las otras formas que permiten mejores compensaciones y sus riesgos, le quiero hacer referencia específicamente a una que entiendo han estado evaluando algunas entidades, que son las cooperativas. Brevemente les quiero decir que tengan claro que las cooperativas son asociaciones de personas que se unen bajo unos mismos valores de forma autónoma e independiente y que persiguen un fin económico y social. Es decir, los miembros que integran esa cooperativa tienen un fin económico y social que los une para integrar o formar esa cooperativa. Esa definición que está en la Ley de Asociaciones Cooperativas, que es la ley además que rige este tipo de organizaciones, se rige además por lo que establece la SUNDECOP o la Superintendencia Nacional de Cooperativas. ¿Cuáles son los tipos de cooperativas de bienes y servicios? Es decir, hay cooperativas que producen artículos o bienes y hay cooperativas que prestan servicios de manera directa y ambas cooperativas se distribuyen, o ambos tipos de cooperativas, su sistema funciona con la distribución de las ganancias de lo que obtienen por hacerle ese trabajo a un tercero. En pocas palabras, las cooperativas trabajan como unas especies de contratistas, pequeñas contratistas. ¿Cuáles son las características? Se rige por la Ley de Asociaciones Cooperativas, como les dije, deben inscribirse en la SUNACOP, deben formalizarse como tal en la SUNACOP. Los asociados que aportan su trabajo cuando son de producción no tienen vínculo de dependencia con la cooperativa y por ende no están sujetos a la legislación laboral. Eso significa que dentro del régimen de la cooperativa, ellos no son trabajadores ni para la cooperativa ni para el tercero que le prestan el servicio. Ellos se rigen por el contrato comercial que firman con la empresa que los está contratando o beneficiaria para que les preste el servicio. Y aguas adentro, es decir, internamente, se rigen por los estatutos de esa asociación que se constituyó y la forma de ganancias que ellos tienen establecida o la distribución de las ganancias que ellos establecen o prevén. Cuando están en un sistema de cooperativa no hay despidos, sino hay desincorporaciones de los miembros conforme a los procedimientos que ellos mismos regulan. Es decir, es una asociación que funciona bastante bien cuando se hace en el espíritu de que efectivamente sea y trabaje como una cooperativa. De cara a la empresa que lo contrata, es una contratista independiente, presta un servicio o produce un bien. ¿Cuáles son los riesgos? Y con esto finalizo. Hay dos riesgos con la cooperativa. El primero es la tercerización. ¿Por qué? Porque la ley, en su artículo 148, prevé en su numeral 1 que se prohíbe cualquier contratación de una entidad de trabajo, y ojo, entidad de trabajo a los efectos de la ley es cualquier grupo de personas que dé trabajo. Entonces, se prohíbe la contratación de una entidad de trabajo para ejecutar obras, servicios o actividades que sean de carácter permanente dentro de las instalaciones de la entidad de trabajo contratante relacionadas de manera directa con el proceso productivo de la contratante y sin cuya ejecución se afectarían o interrumpirían las operaciones de la misma. Es decir, usted no puede contratar a una cooperativa para que efectúe el proceso medular o uno de los procesos o parte del proceso medular de sus operaciones, porque eso se entiende como tercerización y cuando se determina que existe tercerización, la obligación es incorporar a todos los trabajadores a su nómina y pagarle los beneficios que usted le paga a los demás trabajadores. En segundo lugar, en su numeral tercero, la misma norma dice, las entidades de trabajo creadas por el patrono para evadir las obligaciones con los trabajadores. Si usted crea o insta en la creación de una cooperativa solo a los fines de pagarle un poco más
y de no tener la inamovilidad, pero ese poco más es más o menos lo mismo que usted le pagaría entre salario e impactos salariales. El cooperativista o el trabajador recibe 1.000.000 por manejar los montacargas y el cooperativista recibe 2, no hay gran diferencia porque este no tiene impacto, pero este sí, el 1.000.000 se le transforma en 2, al final ganan lo mismo. Si usted crea o incentiva la creación de una cooperativa para ese tipo de funcionamiento, créame que usted le van a declarar en la inspectoría o en los tribunales de trabajo la existencia de una tercerización y con ello las consecuencias que acabo de mencionar. En segundo lugar, en el mejor de los casos, entendiendo que usted trabaja con una cooperativa que es real, es válida, usted no es, no la creó, no la estableció para evadir ninguna responsabilidad, la cooperativa puede generar la solidaridad, es decir, que es lo mismo que pasa con las contratistas. Cuando estas cooperativas, su mayor fuente de lucro es una sola entidad, que este puede ser el caso, en el caso de algunas empresas del plástico, se entiende que hay solidaridad, hay inherencia y conexidad y por ende solidaridad. Eso significa que si algún cooperativista demanda una relación laboral y prestaciones sociales que no puede honrar la cooperativa, le corresponderá a la empresa contratante, o sea, a usted, honrar esa deuda. Entonces, estas otras formas que están evaluando tienen sentido cuando se hacen conforme y estrictamente actúan como lo establece la ley, pero cuando son básicamente para buscar simplemente otorgar mejoras o compensaciones distintas para los mismos trabajadores que van a ejecutar además el mismo trabajo que ya hacían antes, es un riesgo muy alto su constitución y posterior contratación. Con esto finalizo el microinformativo de hoy. Cualquier duda quedamos a la orden para aclarársela. Con todo gusto. Muchísimas gracias.